Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado GALE. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de Doppler materno-fetal, en preeclampsia, insuficiencia placentera y anemia fetal. A cargo de la ponencia estará la obstetra Rosa Sánchez Cabeza desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Ante cualquier duda o consulta, la doctora lo podrá responder al final de la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora Rosa Sánchez. Puede comenzar con la ponencia. Muchas gracias. Me da permiso para compartir. Ya está, listo. Muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto estar trabajando con ustedes el día de hoy para poder desarrollar el tema de Doppler materno-fetal. Vamos a ver algo de RCU, preeclampsia e insuficiencia. Sobre todo vamos a enfocarnos también a la parte tanto fisiológica, tanto la parte de factores que podrían hacer que estos tipos de patologías se produzcan. Y asimismo también vamos a enfocarnos a ver, Cariani, ¿no se escucha bien? ¿Solo de ella no se escucha bien? ¿O alguien más me podría confirmar, por favor? Si fuese posible por el chat. Sí, se le escucha, doctor. Ay, ya, muchas gracias. Entonces, ahora sí, gracias. Vamos a continuar. Bien, entonces, como les decía, vamos también a tratar de profundizar un poquito más de estas presentes RCU, preeclampsia insuficiente placentaria, y vamos a ver el aspecto tanto Doppler en relación a la anemia fetal. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a colocar aquí el puntero para señalizar lo que voy a mostrar. Bien, entonces vamos a iniciar tanto con la parte anatómico-fisiológica del sistema circulatorio materno para comprender un poquito más y luego plasmarlo ya en las imágenes ecográficas. Cuando hacemos énfasis tanto en el sistema circulatorio materno, sabemos que vamos a tener en mente lo que es tanto la red de vasos sanguíneos, lo que compone a nivel tanto del corazón y la sangre como tal, que en este caso es nuestro principal actor, que proveen el oxígeno y nutrientes al feto durante el embarazo. Bien, hasta ahí esta primera parte. Entonces, este sistema completo, pero enfocándonos en el sistema materno, va a ser fundamental para el desarrollo saludable del bebé dentro del útero materno. Entonces, durante este compuesto, parte de lo que tenemos aquí presente es uno de que es el tanto el corazón materno, que vemos como una principal bomba que se encarga de redistribuir todo este a nivel del sistema circulatorio, y en esta intersección, cuando vemos la conexión de placenta, mamá y feto, justamente vemos ahí este punto en el cual también recordamos lo que intervienen tanto los vasos sanguíneos y tanto el órgano principal en donde crece nuestro bebé es a nivel del útero. Bien, pero en relación tanto al corazón materno, en este caso de la mamá, va a bombear lo que es la sangre a través tanto de un sistema circulatorio completo. Entonces, durante el embarazo, este volumen sanguíneo de la madre va a aumentar para satisfacer las demandas del feto, que sobre todo va generando cada vez la demanda se va haciendo mucho más cada trimestre que vamos pasando. Bien, ahora si mencionamos lo que es a nivel de vasos sanguíneos, en este casito, digamos, si vemos a nivel de vasos sanguíneos, vamos a recordar lo que es la función tanto de arterias y tanto de venas. Entonces acá se va a transportar digamos, las transporta lo que es la sangre hacia y desde el útero. Bien, entonces la arteria umbilical, como vamos a ver, hacer mención un poquito más, va a ser esencial para llevar la sangre al feto. Mientras que si habláramos tanto de venas umbilicales, en este caso devuelven la sangre fetal al sistema tanto materno. Ahora sí, vamos a hacer mención lo que es referente
No se ve la pantalla, no se ve que estoy compartiendo pantalla. Sí se ve. Qué raro. Ok, entonces continuamos. Gracias. Entonces, cuando hablamos ahora de útero, como la parte más inferior de este órgano que es también de vital importancia, donde contiene aquí a nuestro bebé. Entonces, el útero materno va a ser tanto un órgano principal donde se va a desarrollar el feto durante el lapso de estos 9 meses, alrededor de estos 3 trimestres. Entonces, durante el embarazo, el útero experimenta un aumento significativo. Si habláramos tanto en sistema circulatorio, nos referiríamos tanto al aumento significativo a nivel del flujo sanguíneo para proporcionar lo que es de vital importancia, lo que es el oxígeno, y en cuestión de nutrición, lo que es cuestión tanto de los nutrientes que van a ir directamente hacia el feto. Entonces, sí, estamos explicando la primera diapositiva que es referente al sistema circulatorio materno, por estos 3 protagonistas. Ahora recién vamos a avanzar. Ahora, tenemos también lo que es tanto la anatomía y fisiología tanto del sistema circulatorio ya fetal. Y en este caso interviene cuatro ejes importantes. Uno, acerca de lo que es tanto la circulación fetal, que si recordamos, de repente interviene lo que es tanto una circulación fetal tanto mayor o tanto menor, pero, sin embargo, Jenny, su audio está abierto. Sin embargo, tanto la circulación fetal vemos que es única, difiere, es distinta al caso del materno, pero sin embargo va a diferir la circulación después sobre todo del nacimiento. Acá vamos a hacer énfasis también que durante ya la sangre oxigenada que va a provenir de la placenta, desde la parte de la vena umbilical, se dirige principalmente acá a través tanto a nivel del hígado fetal y hacia sobre todo la parte donde se encuentra la vena cava inferior. Entonces, dentro de ello, también tenemos lo que es a nivel del ductus venoso. Y el ductus venoso va a ser como un vaso sanguíneo fetal que conecta también con lo que vendría a ser a nivel de aquí de la vena umbilical. Y la vena umbilical también va a ir con la vena cava inferior. Y en este caso, esta conexión va a permitir lo que es la sangre oxigenada del pase directo hacia el nivel del corazón fetal. También otro importante es acerca de lo que es el foramen oval y el conducto tanto arterioso. Cuando ya hacemos mención a lo que vendría a ser tanto el foramen oval, en este caso, su audio, muy bien, ya está. Entonces, tanto el foramen oval lo vemos como tal, como una abertura de la pared entre la zona donde se ubican las 2 aurículas del corazón fetal, lo que en este trance permite que la sangre oxigenada pase de la aurícula derecha hacia la zona de la aurícula izquierda. ¿Bien? Entonces ya más o menos vemos ahí el trance de donde se va dirigiendo. Así vamos avanzando un poquito más y ya tenemos el punto donde se encuentra a nivel del conducto arterioso, justamente este punto 4, en el cual vemos como un vaso que conecta la arteria pulmonar, en este caso lo que vemos a nivel de la arteria pulmonar, y conjuntamente con la aorta. Ahora, permite esta conexión que la sangre desoxigenada sea desviada a nivel, si vamos a dirigirnos hacia los pulmones fetales. Ahora descendemos y encontramos aquí el nivel de la placenta. Y en este caso la placenta vemos como tanto un órgano temporal durante el lapso de tanto estos 9 meses que proporciona este intercambio de nutrientes u oxígeno, permite una zona tanto de pasar el desecho, tanto a nivel tanto de la mamá y del feto. ¿Mediante cuál? Justamente mediante todo este proceso que se va dando de una circulación tanto sanguínea. Así, esta sangre materna y sangre fetal fluye por medio de todo lo presentes los vasitos, los vasos sanguíneos que van a ir separados dentro de la placenta, justamente a nivel de dentro de la placenta, y evita que se produzca la mezcla directa entre la sangre materna y tanto la sangre fetal. Bien, ahora, hay ciertos puntos, y ya hemos visto tanto la parte anatómica o fisiológica de cómo entender que se va dando esta formación tanto a nivel de ductus venoso, el foramen oval, o tanto el conducto arterioso, y el papel que también interviene en lo que es la placenta. Hay ciertas adaptaciones que también se van a ir dando, digamos, adaptaciones circulatorias materno-fetales,
durante el embarazo, ¿no? Entonces, esas adaptaciones se van mejorando mientras más va desciendo la exigencia durante cada trimestre que vamos avanzando, la exigencia por parte del bebé hacia la mamá también va requiriendo de repente más oxígeno, más nutrientes, y justamente durante el tercer trimestre es que se va generando ciertas patologías relacionadas al sistema circulatorio. Ahora bien, vamos a hacer mención a la fisiopatología en el caso de RCU, más conocido como restricción de crecimiento intrauterino por estas siglas. Entonces, tanto en la fase fisiopatológica, uno de los factores nos hace mención que puede ser por el caso de insuficiencia de flujo sanguíneo. Como ya hemos visto tanto en la parte anatómica, vamos a poder entender un poco más de ello, que es tanto una insuficiencia de flujo sanguíneo placentaria. Digamos que es como aquella causa más común en situaciones cuando se da por un RCU. Y entonces, en estos casos, la insuficiencia en producto de esta perfusión que se va dando durante el proceso que requiere hacer la perfusión, a nivel sobre todo de la placenta, resulta esta disminución de suministro de oxígeno, de nutrientes hacia el feto. Por lo tanto, la suplementación o el oxígeno que requiere normalmente no se va haciendo esta conexión necesaria y genera justamente un proceso tanto de RCU. Bien, esto de repente puede deberse a problemas como hipertensión, en el caso materno, hipertensión materno, preeclampsia o enfermedades vasculares que puedan estar relacionados. Ahora, otro de esos factores tenemos lo que son tanto las anomalías congénitas y tanto cromosómicas. Algunas de ellas pueden interferir también en parte de este proceso de conexión, interferir en el crecimiento fetal normal, lo que resulta también como una consecuencia obtener un caso de RCU. Tenemos malformaciones congénitas que también afectan la capacidad, sabemos, a nivel del feto, y pues, lo cual no le permite lo que es de repente también tener un crecimiento adecuado intraútero. Tenemos también casos con infecciones maternas, en este caso como la infección, digamos, por citomegalovirus o toxoplasmosis o sífilis, que van a interferir también durante un proceso en el cual se va a ir dando el crecimiento fetal normal. Bien, unos de repente un poco más terciarios en relación a la fisiopatología, pero también va relacionado al consumo de sustancias tóxicas, tanto el consumo de tabaco, de alcohol, de drogas ilícitas o incluso ciertos medicamentos que se pueden dar durante el embarazo, lo cual va a aumentar mucho más este riesgo. Y bueno, también factores maternos, como de repente tenemos desnutrición materna y por lo tanto la captación de nutrientes o oxígeno en el transcurso, sobre todo en la conexión placenta-feto, no hay esta suficiente de repente equivalente diario que ellos necesitan, por ello hacen tanto un proceso a futuro de RCU. También se puede deber incluso por obesidad, no solamente por desnutrición, sino por obesidad tanto materna, diabetes materna u otras condiciones en salud materna, que van a ir aumentando más este riesgo. Entonces, en casos tanto por insuficiencia, perfusión placentaria, va a llevarnos de manera consecuente a tener una restricción de crecimiento intrauterino. Y justamente todo por este proceso, y justamente porque a nivel ecográfico tenemos esta observación de esta conexión. Hay casos patológicos, perdón, en el cual hay presencia tanto de nudos a nivel del cordón umbilical, lo cual también es de repente algo un poco más difícil de detectarlo vía ecográfica, pero ahí la maravilla de repente del Doppler que nos permite obtener una mejor visión si tenemos una mejor resolución del equipo ecográfico. Bien, ahora tanto de factores de riesgo. En este caso de factores de riesgo, tenemos también una serie de factores a tener en cuenta, como lo que son los antecedentes por RCU. Hay que analizar el gesta-para de la paciente al momento de obtener su tarjeta perinatal o su historia clínica, que de repente antecedente previamente ha presentado, y hay que tener mucho más cuidado en esos casos. Digamos, tanto la edad materna también influye, tanto, digamos, en mujeres como de manera inferior, menor de 20 años o mayores de 35 años, hay mayor riesgo de presentar estos casos. Si hace consumo de tabaquismo, fumar durante el embarazo también va a aumentar significativa este riesgo para este caso. Consumo de alcohol u drogas ilícitas, como en el caso anterior, también está asociado. Bueno, tanto enfermedades crónicas maternas, que de repente lo más concurrente que logramos diagnosticar en estos casos
son como lo que es la presencia de diabetes tanto gestacional, hipertensión, enfermedades autoinmunes, de repente una isoinmunización RH, que también podría generar un rechazo, y otras enfermedades crónicas que pueden aumentar el riesgo también de presentar este residuo. Y bueno, como vimos en el caso anterior, no solo digamos, el aspecto mínimo de repente ver como una malnutrición, sino también el aspecto superior que de repente no solamente una persona malnutrida, sino una persona también obesa. Ambos casos tienen como estos factores de riesgo. Y por ello, en todos estos puntos, es importante que las mujeres embarazadas reciban esta atención y ese diagnóstico previo de hacerle una buena consulta cuando le decimos cuáles son sus antecedentes tanto personales como familiares. Ahora bien, vamos a la parte de la preeclampsia. Y en este caso, en la parte de la preeclampsia, vamos a ver un poquito de la parte fisiopatológica. Pero le hemos escuchado mucho más durante la parte de pregrado, es acerca pues justamente de la disfunción endotelial, que en el cual la preeclampsia como tal, durante todo esta afectación que va generando, va a caracterizarse por una disfunción a nivel del endotelio vascular. Entonces, esta capa de células que recubre los vasos sanguíneos, la capa que está más en contacto con ellos, esta disfunción va a resultar un proceso de vasoconstricción o inflamación y un aumento a nivel de la permeabilidad vascular, lo que va a contribuir a que pues presenten sucesos o eventos con hipertensión e incluso si es que le hiciéramos una medición a nivel de la proteinuria. Ahora, también va a darse procesos con nivel de alteraciones en la perfusión placentaria. Y en este caso, digamos que se cree que la preeclampsia involucra una reducción tanto en la perfusión sanguínea de la placenta, lo que va a llevar a una hipoxia relativa o de repente también darse tanto un estrés oxidativa a nivel de tejido placentario. Tenemos también lo que se podría dar una respuesta inflamatoria. En este caso, va a estar más asociado con este tipo de respuestas inflamatorias y de maneras tanto sistémicas, que implica la activación, en este caso, de un sistema inmunitario, respuesta inflamatoria, inmunitario, y lo cual la liberación va a dar de citoquinas proinflamatorias. Entonces, este tipo de respuestas van a contribuir a la disfunción a nivel también nuevamente, a la parte de la disfunción endotelial, provocando una lesión a nivel vascular y próximamente observando lo que vemos mucho más a diagnosticar como una preeclampsia. Bien, entonces, factores de riesgo en este caso para preeclampsia, vemos nuevamente, si su antecedente, digamos, en una gesta para de repente gesta 4 para 4 o gesta 6 para 6, vemos que parte de un antecedente ha tenido ya preeclampsia, nuestro principal punto de vista va a ir dirigido justamente, o principal punto de alerta va a ir dirigido a este paciente, ir teniendo preparado de repente tanto nuestro kit al momento de emergencia que se pueda presentar. Entonces, en casos de preeclampsia como tal, sabemos que es parte de una complicación grave que se va dando durante el embarazo y va a caracterizarse por presentar hipertensión arterial, presencia de proteínas en orinas, como le decimos proteinuria, sobre todo después de las 20 semanas de gestación. Bien, y la parte tanto fisiopatológica, justamente le hemos visto acá, fisiopatológica de la preeclampsia. Entonces, ahora tanto en factores de riesgo, tenemos que tener cuidado nuevamente antecedentes de preeclampsia. Sí, hay unos casos, artículos de investigación que hacen mención también, sobre todo si se van dando por el primer embarazo, es aún la presencia de este mayor riesgo por primera vez. Edad materna, nuevamente la edad materna como un factor también de riesgo, y nuevamente con el énfasis, menores de 20 o mayores de 35. El historial familiar también es necesario, por eso que nuestro énfasis siempre va a ir preguntarle antecedentes personales, antecedentes quirúrgicos, antecedentes familiares, alergia a algún medicamento. Todas estas preguntas de repente rutinarias, pero sin embargo, cierta información que nos pueda brindar en una de ellas es de mucha importancia. Creo que el miércoles. Ya. Entonces, eso nos va a permitir tomar medidas preventivas desde mucho antes para lograr llevar este embarazo a término de una manera más sana. Entonces, tenemos también en situaciones con obesidad, tanto el sobrepeso o la obesidad va a aumentar el riesgo también de presentar esta preeclampsia. O enfermedades crónicas también de manera preexistente,
Si tenemos nuevamente casos con hipertensión, HTA, con diabetes, enfermedades tanto a nivel renal, porque tanto recordando la diabetes, si se va a actuar desde una forma de una paciente que ya lo ha padecido muchos años, en nivel inmediatamente vamos a dirigirlo o de repente vamos a dirigir el punto de vista que va a haber un daño renal o trastornos también autoinmunes que aumentan el riesgo de presentar esta preeclampsia. Ya. Importante al momento que hacemos la examinación a nivel ecográfico, tanto como la parte externa posterior al parto, nosotros observamos y hacemos el conteo de los cotiledones, hacemos la medición del alrededor del diámetro, observamos dónde está el punto de inserción, observamos si tiene las venas y las arterias, observamos cómo está el proceso espiralado, si hay la presencia de algún nudo durante todo el proceso del cordoncito. Entonces, toda esta forma la hacemos exhaustivamente, pero lo observamos mucho más posterior al proceso de parto. Pero, sin embargo, si queremos hacer la observación en la parte ecográfica, vamos a solamente más que guiarnos en la parte Doppler a nivel por los colorcitos que vamos a observar, tanto rojo como azul, justamente parte de la imagen, ¿no? Ahora, en tanto fisiopatológicas a nivel de insuficiencia placentaria, la insuficiencia placentaria como tal, como parte conceptual, es una condición en que esta placenta no proporciona adecuadamente el oxígeno, en este caso la placenta conectadito justamente con la zona umbilical, entonces no da este punto de oxígeno necesario y nutrientes al feto durante este proceso de desarrollo. Y si nosotros no le damos la calidad suficiente de nutrientes de oxigenación, lo que generamos justamente a largo plazo, o tenemos un parto pretérmino, o tenemos un caso de RCU, o también puede presentar algún tipo de malformaciones o algún tipo tanto de deficiencias en alguno de los órganos presentes. Y eso puede generar pues que de manera de repente algo más preventiva lo podamos observar mediante una ecografía morfológica durante el lapso de 20 a 24 semanas, como algunas literaturas hacen mención, u otras literaturas nos hacen mención durante las 22 a 24 semanas. Pero desde ese momento ya podemos tener una visión de que más o menos de repente hay deficiencia o de repente hay una malformación presente, muy aparte de que antes inmediatamente apliquemos el Doppler. Ahora bien, entonces, en la parte fisiopatológica, ya vamos a entrar un poquito más en insuficiencia placentaria, se pueden dar tanto por problemas vasculares placentarios, que en este caso, digamos, a menudo va a estar relacionado con problemas vasculares a nivel placentario, nuevamente, como de repente esté presentando un vasoespasmo, una trombosis, una malformación a nivel vascular. Entonces, estos problemas reducen la calidad del flujo y reducen la cantidad del flujo que necesitan hacia la zona justamente de la placenta, lo que va a resultar de manera consecuente es que la disminución genere una disminución de oxígeno, justamente para el bebé, y de nutrientes en este caso. Ahora, si hacemos mención al desarrollo anormal de la placenta, en este caso vamos a tener situaciones con anomalías en el desarrollo de la placenta, nuevamente nuestro objetivo principal, como de repente estamos en el tercer trimestre y tenemos un caso de un paciente con placenta previa o placenta acreta, y puede contribuir a casos de tener nuevamente insuficiencia placentaria, lo cual afecta la capacidad de la placenta de tener el buen funcionamiento y nuevamente el hecho de no poder producir lo que es el buen intercambio tanto de gases y de nutrientes. Se pueden dar también lo que son tanto infecciones placentarias. En este caso hay uno que es mucho más conocido, lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, aquí más conocido como EPI. En otros casos, las infecciones tanto virales, que también pueden dañar a nivel placentario y afectar esta función, lo que va a resultar también nuevamente tener esos casos de insuficiencia tanto placentaria. Pueden darse trastornos maternos subyacentes, en este caso más va por condiciones médicas maternas preexistentes, justo les hacía mención de la diabetes y hipertensión, o tanto también enfermedades autoinmunes o trastornos de algún tipo de coagulación, y pueden contribuir aquí a la insuficiencia placentaria al afectar nuevamente también, perdón, la circulación sanguínea.
circulación sanguínea, pero a nivel útero-placentario. Intervenimos justamente acá a nivel tanto útero, tanto en el placenta, pero lo que más nos llamó la atención justamente en insuficiencia placentaria es la conexión del feto y la placenta dentro de este ambiente. Otros casos pueden darse a nivel tanto de factores ambientales, como quizás consumo de tabaco, alcohol, drogas ilícitas durante el embarazo, lo cual va a dañar la placenta y contribuir nuevamente a esta misma causa patológica. Ahora, en factores tanto maternos, bueno, nuevamente como en los casos anteriores, principal factor materno de riesgo, edad materna avanzada. Hay situaciones con embarazos múltiples también, porque el tanto embarazos gemelares o múltiples va a aumentar mucho más de repente la exigencia o capacidad que le puedan presionar sobre la mamá. Entonces aumenta el riesgo de insuficiencia placentaria debido a esta mayor demanda tanto de oxígeno y nutrientes por parte de ambos fetos. Tener también como un historial de insuficiencia placentaria, nuevamente haciéndole énfasis de la importancia por el cual siempre le hacemos la pregunta de antecedentes previos familiares. Y bueno, la parte de nuestro historial clínico. Y bueno, parte también lo que es fumar durante el embarazo, también genera todo riesgo. Lo que es a nivel tanto de la obesidad, porque el sobrepeso y la obesidad está más asociado justamente a la presencia de más riesgos de insuficiencia. Su audios, por favor. Hay audios prendidos. Ya. Entonces, y nuevamente, nuestro principal protagonista, de repente, punto en el cual hay que tener más cuidado en ambos de los 3 casos presentados, pacientes hipertensos o pacientes diabéticos como antecedentes previos, para motivo de estudio, para motivo de hacer un mayor seguimiento a casos con tanto insuficiencia placentaria. Ahora bien, vamos a la parte del Doppler, evaluación y diagnóstico de la anemia fetal durante el Doppler. En este casito vamos a hacer mención que el Doppler como tal lo vamos a utilizar para evaluaciones sí, de anemia fetal debido a que esta condición va a afectar el flujo sanguíneo del feto, especialmente a nivel de la arteria cerebral media, justo a nivel de esta arteria, que es una de las principales arterias que suministran sangre al cerebro durante el proceso que se va dando todo el desarrollo fetal. Y bueno, parte de este motor principal que estamos observando justamente en el caso anterior, hemos hecho mención acerca del tanto de la insuficiencia placentaria. Entonces, si, digamos, se genera justamente una deficiencia, una patología a nivel de esta placenta, no va a haber esta buena proporción de oxígeno, nutrientes al feto, porque necesitamos que se dé ese intercambio gaseoso y transporte de nutrientes a través de este proceso de circulación, tanto materno como fetal. Ahora bien, en casos tanto de anemia fetal, hay una reducción del número de estos glóbulos rojos y por lo tanto la capacidad de transportar oxígeno del feto va a hacer que de repente intente compensar aumentando el flujo sanguíneo hacia nivel tanto cerebral para garantizar aquí el suministro de oxígeno a este órgano vital. Cabe resaltar que no solamente, digamos, nos vamos a guiar con la parte del Doppler, sino que de repente si tenemos la capacidad, si sobre todo estamos hablando a nivel de, digamos, de la parte circulatoria, de la parte de oxigenación, es necesario también decirle como que, a ver, el paciente, hay que hacerle una solicitud. Su audio, por favor. Ya. Entonces le decía, la importancia también va a ir dirigido a que no solamente si tenemos algún paciente con sospecha de anemia o un paciente con sospecha de que quizás pueda estar generando algún tipo de insuficiencia tanto uteroplacentaria, insuficiencia tanto a nivel de que el hecho de la oxigenación o de la sangre no esté llegando de manera adecuada, hagamos una intervención en la cual solicitemos un examen tanto de monitoreo fetal y nos permita ver tanto, analizar los parámetros, justamente vamos a ir a ver problemas relacionados a la oxigenación, para que de manera conjunta, tanto con la parte de imagen como con la parte del monitoreo fetal, podamos tener ambos diagnósticos lo más cercanos posibles, sobre todo si ambos muestran lo que es deficiencia de oxígeno. Lo digo con esto porque
parte de monitoreo fetal y parte también relacionado al Doppler, como vamos a ver tanto oxigenación o circulación, hay una relación de que si tenemos un bebé que de repente esté haciendo sufrimiento fetal, tenemos fases en las cuales intervenimos de una hipoxemia que nos avisa durante semanas, ¿no? Pero el paciente va a referir que quizás hace 2, 3 semanas ya, digamos, a nivel de movimiento fetal ha ido disminuyendo, pero de repente acude con nosotros 3 semanas después y lo vemos como normal, o 2 semanas después y dice, sí, se está moviendo de vez en cuando, pero debe ser de repente, le podemos decir como que seguramente a veces por equivocación, le decimos debe ser pero de repente por la posición que ya se puso en la parte inferior de ella y está listo para el parto y por eso no se mueve mucho. A veces esto no es totalmente cierto. A veces también podría estar atravesando un sufrimiento fetal, lo cual hace la disminución de movimientos. Por lo tanto, disminución de movimientos tiene estas 3 fases: hipoxemia, hipoxia y hasta asfixia. Hipoxemia nos avisa un estado fetal con semanas de anticipación por el hecho justamente de no tener este suministro de oxígeno necesario. Entonces ya una hipoxia nos va a avisar horas y ya en el caso de una asfixia ya vamos a ver tanto de repente posiblemente a tener un óbito fetal. Entonces nos avisa tan solo minutos. De repente estamos examinando, el bebé no se mueve, el bebé no tiene buena reacción y vamos a en un momento ecográfico tener algún signo que confirme que también esté haciendo un tipo de sufrimiento fetal. Entonces hay que tener un poco de cuidado, sobre todo si estamos haciendo mención a la parte de anemia y si estamos haciendo mención sobre todo a la parte tanto de oxigenación y circulación. Bien, solo para aclarar esto y de repente decirles la parte alternativa y necesaria, solicitarles un monitoreo fetal y hacerles este seguimiento persistente en el caso que encontremos algún parámetro de monitoreo algo alterado. Ahora, como en este casito, nuestro principal actor a nivel de la arteria cerebral media se va a basar. Entonces, digamos, cuando ya entramos tanto en evaluación mediante el Doppler, permite a nosotros medir la velocidad de este flujo sanguíneo que se va generando a nivel de la arteria cerebral media. Y de esta forma obtenemos el índice de velocidad de esta misma arteria cerebral media. Entonces, hacemos tanto estas mediciones. Sí, perdonen. En el caso de les decía, en el caso de monitoreo, que nos va a también tener de repente un examen alternativo que también nos puede apoyar de manera diagnóstica. Tenemos 3 fases en relación, si hablamos tanto de anemia fetal, y si nos centramos un poquito más en relación justamente a deficiencia de oxígeno. Entonces, en el caso de hipoxemia, las señales en estos parámetros cardiotopográficos nos van a avisar con semanas de anticipación. Probablemente la paciente nos diga, mi bebé se mueve menos. Y justamente ese tipo de repente motivo de consulta es muy recurrente escucharlo cada vez que la gestante de repente va a estar de las 36 semanas en adelante. Entonces ahí hay que tomarle el énfasis, analizar muy bien los parámetros cardiotopográficos y ver que el bebé no esté haciendo un tipo de sufrimiento fetal para que de manera futura esto no genere un tipo de acidosis o acidemia metabólica. Ahora bien, hipoxia va a darse un proceso que nos va a avisar que en el cual ya solamente son por horas. Quizás la mamá vino en la mañana, les dijo, no, mi bebé no se mueve, pero después le decimos, señora, coma dulce, tome frugos y se va a mover, cosas como esas, nos dejamos guiar. Probablemente al lapso de unas horas venga con hipoxia. Y en el caso de la hipoxia ya nos va a avisar solo horas. Si volvemos a darle el mismo discurso y solo nos guiamos con la parte ecográfica, probablemente este bebé al día siguiente ya sea un óbito fetal, porque en el caso de óbito fetal tan solo van a ser minutos. Entonces ahí como que les decía que de repente pueden ser tanto como ayuda diagnóstica la mediación tanto a nivel ecográfico como a nivel de monitoreo. Ha habido ya casos, muchos casos, presentes, recurrentes, justamente por ello, porque a veces nos dicen como que no se mueve y no analizamos de repente factores como medicamento administrado, de repente el bebé está tanto en un sueño fetal, de repente en el caso del bebé tiempo de ayuno de la mamá. Entonces, si analizamos esos parámetros, también al momento ecográfico a veces lo que queremos obtener, uno, es que el bebé tenga movimiento para que nosotros tomemos justamente el plano correcto y de esta forma tengamos para ver sobre todo la formación de las arterias cerebral media y aquí. Entonces, esto, sí, en algunos casos tiene beneficios, en otros los casos justamente necesitamos que de repente el bebé se quede un poquito más quietecito. Ahora sí.
Entonces, cuando les decía, le hacemos la evaluación Doppler en este caso, va a ser complementada justamente con otras técnicas. De repente también al momento de hacer la medición ecográfica, vamos a hacer la medición del líquido amniótico, ¿no? Evaluación de la morfología tanto fetal y de repente en casos tanto graves o dudosos, vamos a realizar algún tipo como lo que es la cortocentesis para obtener muestras de sangre fetal y analizar acá los niveles de hemoglobina. Hay otros parámetros sanguíneos también que van a ir directamente según vamos avanzando en la parte diagnóstica y la parte de los resultados, vamos a ir solicitando lo correspondiente. Entonces, la detección tanto temprana y precisa de estos casitos de anemia fetal mediante el Doppler va a ser fundamental para implementar intervenciones de una manera terapéutica más oportuna. Incluso de repente requiramos lo que es tanto las transfusiones intrauterinas de sangre fetal con el fin de mejorar el pronóstico del feto y prevenir, pues, tanto lo que son complicaciones graves. Ahora sí, vamos a ver la parte siguiente. Justamente acá tenemos la imagen tanto de la arteria cerebral media, en el cual hace la medición, justamente la parte rojita, la zona donde está el contenido de la arteria cerebral media. Entonces, digamos, para medir el flujo sanguíneo de esa arteria del feto, el Doppler como tal también va a permitir evaluar como otros parámetros, como lo conocemos el IP, el índice de pulsatividad, y también vamos a analizar el parámetro de la resistencia que produce esta arteria. Vamos a analizar las formaciones de la onda, que de por sí tiene que tener una imagen hacia la parte superior, hay casos que tiene hacia la parte inferior, o si de repente las imágenes tampoco no son coincidentes. En el caso que tengamos un feto anémico, se va a observar una disminución en el índice de pulsatividad y también la resistencia de la arteria cerebral media, lo cual en estos dos índices nos va a indicar una respuesta adaptativa del feto para que logre, o de la manera de repente, si no tiene esa fuerza necesaria, no va a aumentar el flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo justamente va a ir dirigido hacia el cerebro y va a garantizar ese suministro adecuado de oxígeno. Y esta respuesta que se va generando compensatoria de por sí del feto es crucial para que podamos proteger el cerebro de un caso santo. Nuevamente le hago mención del término de la hipoxia y sus posibles consecuencias adversas, parte de este desarrollo neurológico. Ahora, veamos a nivel del índice de velocidad de este nuevamente. Y en este caso, cuando hacemos ya con la medición del flujo sanguíneo de la arteria cerebral media, el cálculo de este tipo de índice va a ser una herramienta importante para la evaluación también de lo que vendría a ser la anemia fetal. Cuando se va dando tanto un aumento significativo de estos índices, puede indicar también un aumento de la velocidad del flujo sanguíneo a nivel justamente de la arteria cerebral media. Si generamos picos más altos, estaríamos observando lo que vendría a ser parte de este aumento de velocidad. Lo que va a sugerir es que se dé una respuesta adaptativa del feto ante la anemia para mantener el suministro de oxígeno cerebral. Entonces, la detección de este índice elevado mediante el Doppler nos va a permitir que estemos alertas a la presencia de estos casitos de anemia y la necesidad de analizar la evaluación y manejo más detallado. Entonces, prácticamente la parte involucrada, si observamos picos más altos pronunciados, nos va a llamar la atención a que se pueda estar dando presente este tipo de casos patológicos. Entonces, bueno, repasando un poquito de la arteria cerebral media, describimos la visualización clara en la parte ecográfica, indicando sobre todo el punto de ubicación, la calidad de la imagen que se está proyectando mediante el uso del Doppler, y mencionamos también si se observan signos de flujo sanguíneo en la arteria cerebral media, tanto a nivel del punto donde va dirigido la dirección, resaltando la presencia de colores característicos que justamente observamos en el Doppler, lo que es la fusión del azul o el rojo. Y cuando vemos la parte de la pulsatividad y la resistencia, en la parte ecográfica, hacemos la descripción morfológica de este patrón que se está presentando por producción de flujo sanguíneo. De repente los picos los vemos un poco más elevados si hacemos la inclusión. Y identificamos si esta disminución de pulsatividad y la resistencia también de la arteria cerebral media, lo cual va a indicar una respuesta adaptativa del feto ante un proceso de anemia. Y nuevamente, anemia, disminución a nivel de la concentración de oxígeno y probablemente también complicaciones futuras que nos podrían indicar
que si hacemos la observación a nivel ecográfico tenemos esta sospecha y tenemos un monitoreo fetal que también nos puede indicar que hay tipo de sufrimiento fetal, tenemos mucho más el criterio diagnóstico de ver que esto no llegue a ser un proceso final de un óbito fetal. Ahora, la pulsatibilidad como nivel ya de también la resistencia, en este caso, a la parte de la descripción tanto morfológica de este patrón, de tanto el flujo sanguíneo, también en relación a la arteria cerebral media, incluimos lo que es el nivel tanto de amplitud, la regularidad de las ondas que se vayan dando presentes. Identificamos también durante este trámite si hay una disminución de esta pulsatividad. Justamente el IP viene a ser el punto del índice de pulsatividad. Y la resistencia nuevamente a nivel de la arteria cerebral media. Lo que aquí nos va a indicar es a nivel lo que sería una respuesta adaptativa del feto frente a situaciones presentes de anemia. Muy bien, le voy a colocar un momento un videito, voy a dejar de compartir. Ahora sí, trate de apagar el audio, por favor, unos minutitos. Vamos a escuchar sobre todo la parte del sonidito que provoca a nivel de la arteria. Todo eso que depende está un poquito. Ya estamos iniciando por parte tanto del rastreo que se va a posicionar a nivel de la zona de la cabeza fetal. Vemos tanto un perfil a nivel cerebral. Ahora vamos a ver el posicionamiento. Bien, estamos ahora observando a nivel tanto del corazoncito. Aquí estamos tanto en un plano transverso. Y así la colocación del Doppler a nivel de la arteria cerebral. Listo. No me contesta. Llaman al hijo de Quero y dile que le pongan Donis. Bueno, ahí estamos parte como un nivel placentario. Nuevamente va a posicionar. Y parte de los valores en la semana gestacional. Sobre todo enfatizar esta imagen. Bien. Entonces, cuando vamos nuevamente a la parte teórica, nos dice que nivel tanto del índice de pulsatividad, nuevamente, es que vamos a observar una disminución en la amplitud que se va generando tanto de onda tras onda a este nivel. Entonces, lo cual la arteria cerebral media, esto significa que el flujo sanguíneo que se vaya dando se vuelve de repente tanto más continuo y tanto menos pulsátil. En esta disminución de la pulsatividad puede ser tanto de repente una respuesta adaptativa del feto, ¿no? A estas situaciones frente a la anemia. Y entonces, nuevamente, tanto la parte fisiológica, la fisiopatológica, vamos a recordar un poquito más de esto. A ver, nos dice cuántos grados podemos angular la carga.
A veces que en caso de tanto de la caja o búsqueda de caja de sondeo, generalmente se vamos a angular tanto entre 30 y 60 grados con respecto al flujo sanguíneo que vamos a estar examinando. Y en este caso, cuando queremos ajustar este tipo de ángulo y obtener mediciones más precisas del flujo sanguíneo fetal y minimizar estos errores causados por la dirección del flujo, el ángulo de esta caja de búsqueda va a variar ligeramente según el equipo. También hay que tomar en cuenta el equipo que vayamos a estar utilizando para emplear aquí el Doppler. A ver, así voy a ponerles. Ahí ya, este de acá. Entonces, otro que también vamos a observar como parte del análisis es la reducción a nivel de la resistencia. También va a generar esta disminución y reflejará una menor diferencia entre la velocidad tanto sistólica máxima y la velocidad diastólica tanto mínima. Y bien, entonces esta reducción, perdónenme, de repente, digamos, cuando veamos ya tanto otros métodos de evaluación, de repente no solamente enfocándonos parte Doppler, no, como les decía, vamos a hacer la medición tanto de nivel del volumen del líquido amniótico, porque la anemia fetal puede y buscamos esta medida necesaria. O de manera consecuente tenemos un posible hidropesia fetal, que esto es por tanto un exceso de líquido amniótico o cuando el caso es la medición de volumen de líquido amniótico, de repente lo podríamos haber hecho de una manera errónea. Les decía, también podremos hacer alguna cordocentesis en casos sospechosos, sobre todo si es anemia fetal grave. Se va a realizar ese tipo de proceso para obtener una muestra de sangre y medir directamente el nivel de hemoglobina. Interpretación ahora en cuestiones de resultados es que si genera este aumento del nivel del índice y una disminución de esta pulsatilidad, y lo cual la resistencia a la arteria cerebral media va a sugerir realmente lo que son anemia fetal. Y si utilizamos algún tipo de umbrales específicos de valores, en este caso vamos a determinar la gravedad de la anemia fetal y vamos a guiar de una manera más detallada lo que es el tratamiento, lo cual por eso les sugería no solamente nos enfoquemos en la parte ecográfica, quizás no utilicemos más ayuda diagnóstica, de repente con el uso tanto del monitoreo. Y parte de la importancia, lo cual es tenerlo en cuenta, es, digamos, que la detección temprana que se vaya dando y el monitoreo continuo también de esta anemia fetal van a ser fundamentales para que nosotros como personales de salud podamos prevenir complicaciones graves o casos con insuficiencia cardíaca fetal o la muerte tanto intrauterina que se podría presentar. Entonces, haciendo una intervención de manera más oportuna, como les decía mención, de repente hasta incluso momentos de hacer como transfusiones intrauterinas de sangre fetal para poder tratar mejor la anemia y mejorar el pronóstico. Muy bien, entonces esto, a ver, perdón, dejaré compartir aquí. Los valores de IP, quería ver, los valores de IP, ahí pero ya lo puse acá en disminuido. Cerca de la disminución tanto de pulsatividad, vamos, lo que les decía, observar una disminución tanto a nivel de la amplitud de onda con onda. Entonces, si vemos a este punto, ese nivel, lo cual nos llame la atención de esta amplitud de nivel de ondas, de las ondas tanto pulsátiles, en lo cual dirigido el punto directamente a nivel de la arteria cerebral media. Bien, entonces esto significa que de repente más amplitud de estas ondas va a haber lo que es el flujo sanguíneo en la arteria cerebral media, se vuelve más continuo y menos pulsátil. Sí, hay una tabla de valores. Lamentablemente no lo he tenido aquí presente, pero sí hay una tabla de valores que se va a hacer uso. Hay una guía, me parece las guías más confiables en relación a tabla de valores
podrían obtenerlo con mucha más confianza de las sociedades que son lo que es el ISUOG y también de lo que podrían obtenerlo a través de la Fetal Medicine Foundation, que nos brinda tablas, nos brinda calculadoras, y generalmente esto se va actualizando cada cierto tiempo, entonces de repente no nos confiemos con las tablas antiguas, sino que vayamos trabajando en función a las tablas que se van actualizando, asimismo de los ciertos herramientas que nos van a permitir el momento que vayamos a hacer uso con ellos. Muy bien, entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta más presente en el chat? Sobre las instituciones asociadas, por si acaso le voy a escribir acá. Instituciones como la ISWOG y la Fetal Medicine Foundation. Ambos tienen valores y certificaciones mucho más confiables, en el cual vamos a obtener estas capacitaciones también referente a Doppler, uso de tablas y uso de calculadoras para hacer algún tipo de medición. Muy bien, de verdad ha sido un gusto estar con todos aquí, ustedes aquí presentes, esperando verlos de repente en una próxima presentación con mi persona y poder seguir empleando de repente un poquito más, porque realmente Doppler no nos alcanza el tiempo para abarcarlo en una hora, es algo realmente muy grande. He tratado de hacer el resumen más preciso de lo que realmente sí nos enfocamos al momento de hablar en Doppler, lo que es la arteria cerebral media, lo que es el índice de pulsatividad, que son los principales tanto protagonistas. Y muy buena pregunta, por ejemplo, del caso del comentario anterior de las tablitas, que sí hay que tenerlo en cuenta, pero siempre de forma actualizada para que de esa manera también no nos perdamos tanto las partes patológicas de otros presentes. Bien, espero que tengan una excelente noche. Ha sido un gusto que nos acompañen aquí hasta el final y verlos de repente en una próxima ponencia con mi persona. Cuídense muchísimo y de verdad es un gusto. Buenas noches.